Hola chicos, el día de hoy vamos a hacer un análisis sobre la película No se aceptan devoluciones y como primer punto tenemos el test de Wallace, cumpliendo que tenemos dos personajes femeninos y como segundo punto que hablan entre ellas sobre cómo le fue en el día del colegio de Maggie. También Maggie en una de las escenas le pregunta a la mamá que cómo fueron sus aventuras por el mundo y no hablan aparentemente nada de hombres y todo es entre conversaciones de mujeres. Esto podemos evidenciarlo en esta escena donde Julie le va a entregar el bebé a Valentín con tan solo la excusa de pedirle $10 para el taxi y se va. En la otra escena donde Valentín va donde Julie para entregarle y devolverle a la hija al aeropuerto y ella está en el avión y les regresa a ver con desprecio como que si no le importara y no tuviera sentimientos. En la película No se aceptan devoluciones, se representa lo femenino como lo no tradicional bajo una mala representación de la maternidad, donde no se apela a los sentimientos ni se representa a la mujer como sujeto afectivo. En la película de No se aceptan devoluciones se rompen marcos de representación de lo femenino donde la mujer siempre protege y cuida a la familia, pero también se asocia al sujeto femenino como una mala madre al no tener el mínimo interés de ser madre hasta que conoce a su hija de 7 años. Vuelve el interés de ser madre y de reclamar lo que según por naturaleza le pertenece. Y esto se puede evidenciar cuando Julie regresa después de 7 años y quiere pelear por la custodia de la hija con Valentín. ¿Cuál es el rol que cumple lo masculino en la película? La masculinidad es un patrón de conductas o prácticas que se asocian con las ideas sobre el modo en el que deberá comportarse el hombre en la sociedad. El hombre deberá ser fuerte, valiente, trabajar y proveer una economía en su hogar. En esta película, la masculinidad en un principio se representa como un concepto estereotipado de que el hombre debe ser valiente, fuerte y exitoso. Un ejemplo es cuando el papá de Valentín le lanza a Valentín cuando tenía 7 años por una quebrada para que aprenda a ser valiente y no le tenga miedo a nada. Otro ejemplo también es cuando el papá le pone arañas en su cuerpo para que sea más fuerte y cuando le lleva al cementerio. A medida que la película avanza, la masculinidad va perdiendo su valor tradicional, visualizando al protagonista como un sujeto débil al momento de asumir una paternidad inesperada, cumpliendo el rol que en la sociedad es asumida por la mujer. Esto ocasiona que lo masculino se exalte mientras que lo femenino se desvaloriza, porque el rol de lo masculino gana una glorificación como una especie de héroe al momento de asumir todo esto de lo femenino que Julie rechaza. Todo esto es antinatura. Dentro de la película, el actor Valentín nos muestra que su organización social de la masculinidad es de complicidad, ya que él, como varón, no logra totalmente la categoría hegemónica. El sujeto masculino, en su mayoría, no cumple con los elementos de la caja de masculinidad, puesto que en la película no se visualiza como un hombre autosuficiente y tampoco como un hombre que se preocupe por su apariencia física, como se ve en la siguiente imagen. Ni cumple tampoco con los roles masculinos rígidos, más bien empieza a cumplir los roles femeninos tradicionales de saber cocinar, limpiar y cuidar de los niños, como en la imagen siguiente. Asimismo, no presenta rasgos homofóbicos ni discriminatorios, más bien los normaliza para él y para su hija. Por último, no se agranda por tener relaciones sexuales y no se preocupa por ser un sujeto violento o agresivo. En la película no lo presenta. A excepción de todos los elementos de la caja expuestos anteriormente, el único que se cumple es el de ser fuerte, ya que a pesar de enfrentarse a situaciones difíciles, él prefiere guardarse el temor frente a su hija para no ser visto como un hombre débil. Dentro de las diversidades sexogenéricas en la película No se aceptan devoluciones, podemos evidenciar que el personaje mantiene un estereotipo tradicional, siendo así Valentín una persona heterosexual. Podemos evidenciar en esta imagen donde en una escena de la película Valentín está acostado con 2 mujeres. En la película No se acepta devoluciones existe una confusa o más bien incompleta presentación de la diversidad sexogenérica acerca del personaje de Julie. En un principio, obviamente Julie, al tener al bebé, se cree que su orientación sexual es heterosexual, pero mientras va transcurriendo la película, luego de que abandona a su hija y retorna,
Julie nos enseña que su orientación sexual es hacia alguien de su mismo sexo, como evidenciamos en los ejemplos puestos. Esto es muy importante porque dentro de esta película no existe homofobia ni discriminación. Esto podemos evidenciar en la imagen de acá al último, porque el actor como Valentín en ningún momento hace que Maggie sienta rechazo a su mamá por sentir una atracción hacia una persona de su mismo sexo. Es muy interesante conocer que la película de No se acepta devoluciones fue grabada en el 2003. En ese año, la sociedad todavía juzgaba mucho que existieran personas que tenían orientación sexual hacia su mismo sexo. Para algunos, esta película puede que fuera de una manera inclusiva, pero si se hace desde un análisis mucho más a profundidad, es una película homofóbica. Vista desde afuera, la representación sexogenérica que existe dentro de la película es forzada al verle al sujeto femenino como un ser que rechaza la maternidad, como sabemos cuando Julie abandonó a su hija con el pretexto de ir a pagar el taxi. Esta maternidad es vista como una maternidad no afectiva, es ambiciosa y además su orientación sexual rompe con todos los estereotipos tradicionales. En conclusión, esta película intenta romper con los esquemas tradicionales de género, pero sin embargo existen elementos que ocasionan que este esquema tradicional no se disuelva. Pues a pesar de que todo el sujeto femenino pierde su valor gracias al sujeto masculino, por las atribuciones que la película le otorga al protagonista Valentín, necesitamos más películas que rompan por completo los esquemas tradicionales y que representen verdaderamente la ruptura de las marcas de género.